en su espíritu para con nosotros. Cada carta que Dios le mandó a los ángeles de la iglesia en Asia, terminó diciendo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Es algo especial, es algo único, es algo muy directo solo para la iglesia, lo que Dios le dice a ella, y es en el Espíritu. Así que vamos a abrir el libro de Lucas, capítulo número 22, y vamos a leer desde el verso 39 hasta el 46. Del verso 39 hasta el verso 46. Amén. Bueno, dice ahí la palabra del Señor. Y saliendo, se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, les halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Señor Jesús, Padre Celestial, en esta hora, Señor, dejamos lugar a que tu palabra corra y sea glorificada. Señor, que a través de este mensaje nuestras vidas sean, Señor Jesús, puestas allí en evidencia a la necesidad que tenemos todos, porque te necesitamos, Señor. Padre, porque como seres humanos somos frágiles, somos falibles, nos debilitamos, Señor, pero tu palabra se ajusta a toda necesidad del ser humano. Por eso que tu palabra llegue a nosotros para edificación, exhortación y consolación. Señor, mira que aquí en esta noche soy el primero en decirte que te necesito. Señor, obra, habla y ministranos, Señor, con tu palabra, con tu poder, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Amén. Griten gloria a Dios. Siéntese, por favor. Una de las cosas importantes que vemos en este pasaje es la oración. La oración como el recurso que en ese momento estaba fortaleciendo la fe y el ánimo, no solamente del Señor, sino también de sus discípulos. Vemos entonces que la oración nos permite tener un control, un ánimo, algo que permite, que nos hace sentir mejor bajo cualquier circunstancia. Las circunstancias del Señor Jesús no eran fáciles. Él sabía lo que venía, es que iba a ser entregado esa misma noche. Él sabía lo que le iba a ocurrir. Él sabía que iban a venir por él. Iba a comenzar esa misma noche su martirio. Iba a comenzar esa misma noche todo lo que le iban a hacer. La manera como lo iban a castigar, la manera como lo iban a tratar, la manera como le iban a insultar, la manera como le iban a torturar su cuerpo. Él lo sabía. Y claro, entonces él encuentra en la oración el refugio. Invita a sus discípulos, porque él les dijo a sus discípulos lo que iba a ocurrir, les comunicó. Por eso vamos a orar. Oremos, porque en la oración hay fortaleza, en la oración hay dirección, en la oración hay sabiduría, en la oración hay esperanza. Entonces,
nosotros, en la medida en que nosotros oremos, seremos mejor orientados hacia nuestra vida emocional y hacia nuestra vida emocional, no tanto lo interno como lo externo. Nosotros podemos ser afectados internamente y externamente. Es decir, nuestro interior puede ser afectado en un momento determinado y también nuestra parte exterior. Es decir, ya no es simplemente mi parte interna, sino mi parte externa. Puede ser un problema, una situación laboral, una situación con un hijo, una situación con el cónyuge, una situación con alguien, una situación de documentos, una situación de trabajo, quizás, qué sé yo, cualquier cosa, externamente hablando. Pero para estas cosas, obviamente nosotros necesitamos entender que para confrontar algo interno o algo externo, podemos usar la oración como el recurso que nos ayudará a que vengan las mejores decisiones y venga lo mejor de parte de Dios para nosotros. Cuando usted no toma ese recurso de la oración, usted va a tomar otro recurso. Generalmente las personas, cuando tienen una situación, entonces necesitan desahogarse y buscan cualquier persona, la persona más cerca, la persona que más les parezca de confianza, para ir y tratar el asunto, ya sea lo interior o ya sea lo exterior. Hoy justamente recibí 2 llamadas bajo esas circunstancias, donde hay un pastor que está viviendo una situación y me dice, ¿qué debo hacer? Y me tocó decirle que primero tenía que consultar a Dios, porque había tomado una decisión respecto a lo que le había ocurrido, y esa decisión, le pregunté, ¿está seguro que esa es la voluntad de Dios? Que esto que le ocurrió le produce a usted tomar esta decisión. ¿Está seguro que Dios está ahí? ¿Por qué no vas primero y oras al Señor? ¿Por qué no vas primero y le preguntas a Él si esta circunstancia está para que tú tomes esa decisión? Miren, nosotros tenemos que aprender en Dios estas cosas. Esto nos enseña algo grande. Siempre será mejor que usted, antes de que tome una decisión, vaya y le diga a una persona algo, vaya y haga, reaccione, o vaya y tome una decisión. Antes de todo eso, vaya, ore, vaya, hable con Dios. Lo está diciendo el Señor aquí. Él sabe, es un ser humano, Él sabe lo que le viene, pero ¿qué es lo que hace entonces? Busco la oración y le dice al Señor, Señor, humanamente me dan ganas de dejar todo esto, pero ¿sabe qué le dice? Pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Wow, tremendo. Eso nos enseña. Antes de que yo tome una decisión, antes de que yo vaya y haga una mala decisión, tome un mal camino, yo lo primero que digo, Señor, ¿qué debo hacer? Y me encierro con Dios. Y primero hablo con Dios antes que cualquier otra cosa. Antes que cualquier alguien con quien yo pueda ir. El Señor Jesús, por eso, esto es algo individual, porque el Señor va y se encierra solo. Le dice a sus discípulos, ¿quieren orar? Oremos, vamos a orar. Vayan ustedes porque esto es individual, yo me voy a orar. Y Él se fue a orar, pero cuando volvió de orar, encontró a sus discípulos durmiendo. Y les dijo, no lo estaban haciendo, no lo estaban practicando, no estaban viviendo lo que el Señor estaba viviendo, porque ellos no iban a sufrir nada. El asunto no era de ellos, era del Señor. Por eso estaba el Señor, pero esto nos deja una tremenda lección. Entonces les dice, si sabe una cosa, no se duerman, porque si usted tiene una situación, está bien confrontando alguna problemática, si usted tiene algo, lo mejor es que usted no se duerma, sino que más bien se despierte para orar. Póngase en oración. Porque el Señor les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Es decir, que la oración nos permite a nosotros confrontar las tentaciones. ¿Qué son las tentaciones? Las tentaciones, ¿de dónde vienen? ¿De afuera o de adentro? De las dos partes. Usted puede ser tentado de usted mismo.
Porque usted, su yo, le dice a usted, haga esto, reaccione así, o actúe así, o tome esta decisión. Pero, y también de afuera, alguien le dice, no, más bien haga esto, o váyase a hacer esto, o tome esta decisión de una vez y termine con eso. Usted no puede hacer eso, no podemos hacer eso. Nosotros tenemos que depender del Señor, de esperar que Él nos ayude en todo lo que nosotros necesitamos. Amén. Lo que pasa es que la oración no la podemos dejar como una cuestión para solución de conflictos simplemente, sino que debe ser algo de disciplina para nosotros diariamente, constantemente, permanentemente. No sé usted, hermano y hermana, pero mi espíritu me pide a mí que lo primero que debo hacer en la mañana cuando me despierto es ir a buscar al Señor de rodillas. Lo primero que yo abro, cuando abro mis ojos en la madrugada, es que yo tengo que buscarlo a Él primero. No voy a hablar con nadie, no voy a mirar nada, voy a buscarlo a Él. Y ahí voy a estar con Él. Y luego me levanto. Y luego voy al baño y sigo hablando con Él. Y si bajo y estoy tomándome un café, estoy hablando con Él. Y si salgo, estoy hablando con Él. Me tengo que disciplinar, porque ahí dice orar sin cesar. Porque en la medida en que yo ore, más dependo de Dios, menos me equivocaré, menos decisiones malas y erróneas tomo. Dios me dirigirá a toda verdad. Es más, escuchen esto, hermanos. Hay dos cosas que usted recibe exclusivamente de Dios porque usted es hijo y hija de Dios. Y es la sabiduría y la inteligencia. La sabiduría Dios se la da a los hijos suyos. Y la sabiduría, escuchen esto, hermanos, la sabiduría es un bien de Dios, es un don de Dios que usted recibe para que usted, a través de la sabiduría divina, usted tome las decisiones correctas. Pero la inteligencia espiritual es otra cosa. Entonces, hay dos bienes aquí. Está la sabiduría y la inteligencia espiritual. La sabiduría espiritual y la inteligencia espiritual. Hay sabiduría humana y hay inteligencia humana. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? La diferencia es que la sabiduría es un conglomerado. Es una parte de un todo, la cual le sirve a usted para manejar todas las diferentes cosas que tiene en su vida. Mientras que la inteligencia es el conocimiento que usted tiene y en medio de todo el conocimiento que usted tiene, tomar la mejor decisión de todas las opciones que tiene. Esa es la sabiduría humana y la inteligencia humana. Pero la sabiduría divina depende de otra cosa. La sabiduría espiritual viene de Dios cuando usted tiene en Él el conocimiento de su palabra y usted todo lo que hace respecto a su vida lo considera conforme a la palabra de Dios. Mientras que la inteligencia espiritual es que usted tiene un conocimiento de la palabra de Dios y la inteligencia espiritual le dirige a tomar la decisión exacta y no las opciones entre muchas para que usted agarre una, no, sino la decisión exacta para la solución de su problema. ¿Cómo logro yo ser sabio e inteligente? Mire por favor Colosenses capítulo 1. Vamos a mirar esta parte. Capítulo 1, verso 9 dice: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, mire lo que dice el apóstol Pablo por los hermanos en Colosas, una iglesia en Colosas. Dice, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia, ¿cómo? Espiritual. Es decir, que cuando usted tiene la sabiduría espiritual, usted maneja todos sus asuntos correctamente. Correctamente, ¿por qué? Porque ya sus asuntos usted no los determina conforme al conocimiento secular, sino por la palabra de Dios.
Si toda la palabra de Dios usted la sabe, ya sabe, la tiene bien ubicada aquí, y usted todo lo que tiene que ver con todas las áreas de su vida, usted las tiene bajo la palabra de Dios. Eso se llama sabiduría espiritual. E inteligencia es que todo el conocimiento que usted tiene, usted sabe en cada situación cuál es la decisión exacta. Eso se llama inteligencia espiritual. Y eso solamente viene de parte de Dios cuando dice aquí, cuando oramos. Sí, no, esa es la calidad de vida que Dios quiere con nosotros. Vean, escuchen esto. Cuando nosotros aprendemos a depender de la palabra de Dios y tenemos el conocimiento, nos volvemos benignos. ¿Sabe qué significa benigno? Calidad de bueno. Es decir, nos volvemos muy buenos. Y eso solamente se aprende estando siempre en la presencia de Dios. Y lo primero es la oración. Lo segundo, el conocimiento de su palabra. Y lo tercero, el bien que me hace congregarme. ¿Quieres ser una persona con sabiduría e inteligencia espiritual? No dejes de hacer eso. Busque al Señor en oración, porque cuando usted busca al Señor en oración, usted deja las opciones mundanales, usted deja las opciones que le trae su propio yo para solamente determinar lo que dice Dios en su voluntad para su vida. ¿Y sabe qué alcanza usted? A ser una persona benigna, es decir, de calidad de bueno. Porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. ¿Sabe qué significa benignidad? Muy bueno, persona muy buena y llena de bondad. Perdón. Mientras adorábamos al Señor aquí, el Señor me puso en mi corazón las últimas 4 personas que se han ido de nuestra iglesia. Y de verdad que esas 4 personas fueron muy buenas. Muy buenas. No olvido ninguna de ellas. Y cómo quisiera tenerlos aquí. Porque fueron 4 personas maravillosas. Lo bueno fue que el Señor se las llevó en calidad de buenas. De buenas. La primera persona fue el esposo de la hermana Anita. Un hombre que desde que lo conocí, ese hombre fue maravilloso. Fue maravilloso, hermanos. De verdad. Si vieran el entusiasmo que ese hombre tenía, el amor hacia los demás. El amor al Señor. Sabe que él sabía que lo iban a matar y cantó aquí paradito una canción, pero era un hombre extraordinario porque tenía mucho amor. Me marcó mi corazón. Lamenté mucho cuando él murió. Lo lamenté. Era miembro de la junta. Era un hombre que estaba listo para cualquier cosa. Tenía mucho amor, hermanos. Era muy bueno. Muy bueno era ese hombre. Yo nunca le vi algo malo a ese hombre, ¿saben? Yo no lo vi. Claro, era un hombre normal, era un hombre que se equivoca, quizás comete errores, pero Dios lo había venido preparando. Sabe que abrió su casa, y desde que abrió su casa era para que la gente, sus familiares, todos conocieran al Señor. Le interesaba la salvación de ellos. Pero el día que, ¿dónde está? ¿Dónde está su hija? No está aquí esta noche. Está en el, ¿cómo se llama ella? Brenda. Cuando Brenda me llamó, me dijo: pastor, mataron a mi papá. Me dolió en mi corazón. No veo razón porque era un hombre muy bueno, hermanos. Muy bueno. Lo lamento todavía, pero yo sé que está mejor allá. Pero lamento porque de esos creyentes que valen la pena. Ustedes también valen la pena, yo no digo que no, pero es que tiene una calidad de bueno.
un magnífico. Nunca lo vi teniendo una discusión, un problema con nadie. No. Luego vino otro. Ese hombre sí que era humilde, hermanos. El hermano Carlos. Un hermano que había, porque era así, porque estaba en sus últimos días, pero no era cristiano de la noche a la mañana. Llevaba muchos años siendo cristiano y llegó con nosotros. Estuvo casi de 14 a 13 años con nosotros y estuvo ahí desde que llegó. Era un respeto, era un hombre que sabía Biblia, era un hombre que tenía conocimiento de la palabra. Muchas veces terminaba yo de predicar y se acercaba aquí con toda humildad y me decía: pastor, quiero decirle algo. Mire, esto aquí de la palabra, si usted le pone esto aquí, mire cómo queda lindo, pastor. Y yo mire, lo abrazaba y le decía: gracias por ese aporte, porque siempre me lo hacía. Y un día tuvo un accidente con su esposa y llegó al hospital allá, aquí en la 116. Ahí estuvo en coma 3 meses. Ahí estaba en coma. Y un día yo fui allá y le dije: Señor Jesús, yo no quiero ver más a tu hijo así. Por favor, Señor, o te lo llevas o déjanoslo un tiempo. ¿Y sabe qué decidió ese día el Señor? Dejárnoslo un tiempo más. ¿Y qué pasó? Él no había predicado. Él no había predicado. Nunca lo había puesto a predicar, pero un día le dije: vas a predicar el domingo en la tarde. Y en este mismo el púlpito, aquí en este mismo lugar, se paró y dio un mensaje el domingo. Yo no pude estar ese domingo, pero le habló a la iglesia, lo usó el Señor. Y ese jueves siguiente partió para estar con el Señor. El Señor se lo llevó. Luego vino una ancianita. Nosotros compartíamos un lugar aquí en la 150, donde había una iglesia trinitaria a este lado y nosotros estábamos aquí a este lado. Éramos 2 iglesias en un piso, en un basement. Los domingos en la mañana, hasta las alabanzas, la gente no sabía si para la izquierda o para la derecha, porque allá las mismas alabanzas que cantaban aquí las cantábamos acá. Y las personas eran así, para acá o para allá. Pero ya se sabían que las de falda iban por aquí, las de pantalones iban por aquí. Eso era así. Y ella era de la derecha. Ella siempre estaba allá. Pero un día el pastor de ahí le dio por hacer retiro los domingos. Y un día llegó ella a la iglesia, no encontró aquí. Que no hay culto, pues me voy a meter aquí a ver qué hay aquí. Y ahí llegó la hermana Dorita. Y desde que llegó la hermana Dorita ahí, se quedó con nosotros. Llegaba solita. Era preciosa esa hermana. Y siempre con su nieta. Un día me dijo: pastor, mi hija tuvo una bebé y está en el hospital muriéndose. ¿Puede venir por favor a orar por ella? Yo le dije: claro que sí. Allá llegué, estaba toda entubada, la recién nacidita, estaba así con todo, muy mal, pero hicimos una oración al Señor y el Señor levantó a esa niña. Y desde entonces esa niña comenzó a llegar ahí con la abuela. Y ustedes la empezaron a ver aquí, cómo creció. Y esa niña ahora ahí tiene como 15 años, ¿verdad? Y ella siempre estaba los domingos, siempre, ahí, siempre, calladita. Otra preciosa hermana. Ya eran 3 preciosos hermanos, pero también alguien que partió mi corazón desde que llegó. Cuando llegó la hermana Soraya, me acuerdo cuando llegó, me llamó la atención su apariencia, porque su apariencia era claro, morenita, pero venía así con un peinado muy estrondoso, muy pintada, con las uñas bien largotas, con muchas cosas en la cara, pero era cristiana. Dios le bendiga, con ese ánimo. Y yo no sabía si decirle amén o no, pero amén. Pero entró, hermanos, entró aquí. Entró, pero no venía convertida, no había conocido de verdad al Señor. Pero Dios comenzó a tratarla. Dios comenzó a tratar con ella. Comenzó a tratar, pero ella se dejó llevar. Tenía una vida terrible con su esposo. Su esposo la maltrataba, la golpeaba. Ella llegaba aquí llorando. A veces me decía: pastor, mire cómo me volvió ese hombre. Y yo me daba un coraje. Yo dije: Señor, haz algo con ese hombre. Y yo se lo dije de verdad al Señor. Y el Señor lo hizo. Porque deportaron a ese hombre. Lo mandaron para su país. Y un día vino aquí paradita llorando: pastor, ay, se deportaron a mi esposo. Yo dije: amén, gloria a Dios. Yo le dije así: amén, gloria a Dios. Y se quedó mirándome así: ¿por qué, pastor? Porque le tengo otro esposo a usted. ¿Cuál? Jesús de Nazaret. Se lo dije así: Jesús es su esposo y él nunca la va a maltratar. Quédese con él.
Y se quedó con él, hermanos. Cómo amaba al Señor. Y cómo estuvo entre nosotros. Y yo siempre donde iba a predicar hablaba de ella. Porque estaba ahí sentada y siempre amén. Y qué lindo, ¿verdad? Qué lindo. Y qué lindo. Qué lindo, sí. Ahora está diciendo ahí arriba, qué lindo. Y que el Señor le escuche y aplaude ese qué lindo. Me va a hacer falta ese qué lindo, hermanos. Algunos la criticaban, pero a mí me falta ese qué lindo, ¿sabe? Me falta ese ánimo. Un día estábamos en la campaña 144 y un hermano me dijo: pastor, venga, ¿usted sabe cuántas almas ha traído la hermana Soraya? Ha traído 57. Y yo le dije: ¿y usted quién lo puso a contar? Pero ella tenía algo especial. Un día fuimos, un pastor me dijo: pastor, ¿puede hacer lo mismo que ustedes hacen aquí en Manhattan, allá en New Jersey? Le dije: claro, cuando usted quiera. Pues venga. Me llevé el equipo y me la llevé a ella. Ese pastor quedó con la boca abierta mirando cómo ella traía las almas a la carpa. ¿Quién la va a reemplazar? ¿Quién la va a reemplazar aquí, hermanos? ¿Quién la va a reemplazar? ¿Quién va a reemplazar personas tan buenas? Personas que nos van a hacer falta. Pero ¿sabe una cosa? Lo bueno, ¿sabe qué fue? ¿Sabe qué fue lo bueno? Que aquí encontraron la salvación y aquí aseguraron su salvación. Solamente le pido a todos ustedes que hagan lo mismo. Quizás yo no pueda hablar de ustedes, pero alguien hablará. Porque así como en el capítulo 11 de Hebreos hay una lista de esos campeones de la fe, aquí en esta iglesia hay una lista de campeones de la fe. Está el hermano Ángel, está el hermano Carlos, está la hermana Dorita. Y ahora en esa lista que queda escrito arriba, porque arriba se está escribiendo un libro de los que estaban aquí, que queda ahora la hermana Soraya en ese libro, porque verdaderamente hace parte. Y yo le pido a todos ustedes, hagamos lo mismo, tengamos calidad de bueno. Busque eso. ¿Sabe cómo lo va a lograr? Haciendo lo que dije al principio, orando al Señor, viviendo conforme a la palabra, no sacando lo mejor cuando te congregas. ¿Y sabes una cosa? Entonces viene el fruto del Espíritu. Entonces eres una persona de amor, una persona con gozo y paz. Y luego viene entonces la paciencia. Y eres capaz de soportarlo todo. A veces la hermana estaba muy triste. El hermano Carlos también llegó un día triste y me buscó y lloró conmigo. Lo mismo el hermano Ángel. Y la hermana Dorita lloraba por sus hermanas también. Gracias al Señor por esos 4 hermanos que me amaron. Me amaron. ¿Saben qué me amaron? Los 4 hermanos me amaron a mí. Y yo los amé a ellos. Pero tienen una calidad de bueno. Y yo quisiera que esta noche usted, por favor, sigamos esa senda. Son como ejemplos. Como ejemplos. Hay personas que llegan aquí, se les recibe bien, oramos por ellos, le damos la bienvenida, los bautizamos en el nombre de Jesús, les ayudamos a que reciban el Espíritu Santo, pero un día se largan, ni siquiera dicen adiós, se largan. No vuelvo más aquí me tratan mal. ¿Por qué no se fue la hermana Olguita? ¿Por qué no se fue el hermano Ángel? ¿Por qué no se fue la hermana Dorita? ¿Por qué no se fue la hermana Soraya? Nunca se fueron. Porque sabían dónde Dios las había puesto. Para que fueran luz. Ahora vamos a ser vivificados por Jesús 8. ¿Y cómo lo vamos a hacer?
¿Dónde están esas hermanas que van a ser como Sorayita? ¿Dónde están? Como la hermana Dorita, que van a traer a sus nietas a la iglesia. Como el hermano Carlos, que le decía al pastor: pastor, mira, ¿qué tal si le mete esto a la predicación? Usted, a mí me honra si usted hace eso, porque usted está inundándose de la palabra. ¿Y quién va a tener el amor del hermano Ángel? El hermano Ángel era el hermano del Ecuador. La hermana Dorita era dominicana, el hermano Carlos era panameño y Sorayita era dominicana. A mí no me importa de dónde son, sino a dónde están ahora. ¿Se dan cuenta? No importa de dónde venimos, lo importante es a dónde vamos a ir. Pero que seamos, en el lugar que estemos, brillemos, porque somos personas de oración, porque vivimos la palabra de Dios y porque estamos fieles, firmes y constantes hasta el fin, hasta que el Señor nos lleve. Y qué bueno eso. No tengo más que decir, hermanos. Pongámonos de pie y vámonos para la casa. Pero yo quiero saber si aquí hay un alma que quiera tener calidad de bueno.